compete, que es el gas. ¿Hay gas natural en Colombia? ¿Lo veremos pronto? Colombia tiene un enorme potencial, pero claro, para que ese potencial se traduzca en prospectividad, para que la prospectividad se traduzca en recursos, para que el recurso se convierta en reservas, se requiere dar los pasos conducentes a ese objetivo. Hablando de gas, indudablemente, las mayores reservas o mejor, los mayores prospectos que tiene Colombia, indudablemente, están en la nueva frontera. ¿Y cuál es esa nueva frontera? Offshore y yacimientos no convencionales. En offshore, por fortuna, hemos avanzado y se han podido dar unos hallazgos muy importantes. El principal de ellos, Sirius, que aspiramos a que hacia el año 2030 se declare su comercialidad. Todos estamos cruzando los dedos para que eso sea así. Pero allí donde está Sirius, estamos hablando de una nueva provincia gasífera en Colombia. Es el llamado bloque Tayrona. Pero también hacia el Golfo de Morrosquillo, en toda esa zona, se sabe que hay unos potenciales importantes. Pero también es importante dejar establecido que en yacimientos no convencionales en el país, ahí es donde Colombia tiene un mayor potencial. Se estima que allí, de llegarse a desarrollar ese potencial, y para hacerlo hay que utilizar la técnica del fracking, nosotros perfectamente podemos estar multiplicando por 8 veces las reservas con las que cuenta el país. Afortunadamente yo veo cada vez más cerca esa posibilidad. El paso que acaba de dar la nueva presidenta de México nos está indicando el camino. Ella, que es una líder de izquierda, del progresismo, como se llama ahora, era totalmente contraria, y así lo acaba de reconocer en una rueda de prensa a la técnica del fracking. Pero ella también reconoce que toda su aprehensión contra la técnica del fracking y todos sus reparos se los hacía a una técnica del fracking que ya no existe. Nosotros estamos hoy en una técnica del fracking 4.0, que es más amigable con el medio ambiente, es menos contaminante y tiene menos riesgos en relación al impacto ambiental, especialmente en lo que tiene que ver con los acuíferos. Y por eso le están dando luz verde en México al desarrollo, a la implementación de esta tecnología. Y yo aspiro y espero que en el próximo gobierno se le dé vía libre. Pero adicionalmente a esto, hay unas posibilidades muy interesantes que aquí no le hemos parado mucha bola en Colombia, y es el gas metano asociado a los mantos de carbón. Así como donde quiera hay petróleo hay gas, en donde quiera que hay carbón también hay gas. Y ese gas está atrapado entre los mantos de carbón. ¿Y qué ha sucedido durante más de 40 años que lleva Colombia extrayendo ese carbón que tenemos en los yacimientos? Que a medida que se extrae ese carbón, estamos liberando a la atmósfera ese gas metano, que es bien sabido que es más dañino que el propio CO2. ¿Qué tal si nosotros, en lugar de seguir arrojando a la atmósfera esas cantidades de gas que se liberan de los mantos de carbón, lo aprovechemos? Se estima que entre La Guajira y el Cesar hay aproximadamente unos 7 terapiés cúbicos de gas, o sea, casi 3 veces las reservas remanentes con las que cuenta hoy el país. Esa es otra posibilidad. De manera que yo al gas natural en Colombia, por estas razones que he expuesto, le veo mucho futuro.
De hecho, digamos, la noticia de moda está que hay muy buenas perspectivas de producción en todo lo que se llama el Sinú San Jacinto, Valle Inferior, Valle Medio del Magdalena. O sea, hallazgos que pueden aportar producción en muy corto plazo. O sea, un geólogo nos decía una vez que es que no hemos sabido interpretar esa zona que es absolutamente rica en gas. O sea, todo lo que perforan allá, hay algo, pero no lo hemos sabido aprovechar. Ya en aras del tiempo voy a hacer una pregunta un poco más filosófica. Mi jefe suele decir que Amílcar es un maestro, ¿no? Un maestro, pues porque es docente, pero también es un maestro porque conoce a profundidad todo el sector. No lo voy a meter en la baraja de nuevos ministros de minas, porque seguramente eso es algo que ya que está chuleado y no lo mete. Pero si llega el nuevo ministro de Minas y Energía a pedirle consejo, ¿en qué le dirías que debería enfocarse para salir de esa, vamos a decir, no crisis, pero esas tareas pendientes que tiene todo el sector energético en su conjunto? Yo diría que estamos en un limbo. Y hay dos tareas que están al orden del día y que cualquiera que sea el presidente electo a partir del 7 de agosto, si queremos realmente salir de esta crisis en que está sumido el sector energético, que para mí es una crisis inducida por parte del gobierno, muy parecido a lo que ha sucedido en el sector de la salud. No hemos llegado a donde estamos por generación espontánea, sino por acción u omisión en las políticas del gobierno. Y esas dos acciones fundamentales son recuperar la confianza inversionista y segundo, recuperar la seguridad jurídica. Sin esas dos premisas va a ser muy difícil que nosotros atraigamos al país a la inversión y a los inversionistas. Mire, durante estos 3 años y medio, casi 4, la inversión extranjera directa en el país ha venido a la baja. Y recordemos que este sector minero energético acapara tradicionalmente más del 70% de la inversión extranjera directa. Y por eso el año pasado nomás, la inversión extranjera directa cayó en un 16%. Y cuando usted va a ver en qué sectores fue donde más cayó esa inversión extranjera directa, es en este sector minero energético, particularmente en el sector petrolero. Porque claro, los que están en capacidad de invertir, las empresas tienen sus portafolios de inversión y van en donde se sienten atraídos. Pero un país que le está diciendo no queremos saber del petróleo, que el petróleo está acabando con la humanidad. Yo como empresa no me siento bien recibido en ese país. Y mientras tanto hay otros países que por el contrario están ofreciendo todas las facilidades y todos los incentivos para atraerlos. ¿Para dónde se están yendo los taladros que están dejando de operar en Colombia? No están en los patios de las empresas. Se han ido para Argentina. Vaca Muerta está atrayendo no solamente los taladros, está atrayendo las empresas. Ahí está Frontera, que es una empresa que tiene presencia aquí en Colombia, tiene sus inversiones allá. Y está atrayendo también el talento. Yo en días pasados que estuve en Barranca Bermeja en un foro, me sorprendí cuando me encontré con varios ingenieros colombianos y me contaron que a falta de oportunidades en Colombia estaban en Vaca Muerta. Pero ahí también está el nuevo rico de la cuadra, Guyana, también está atrayendo. Brasil hoy por hoy puede estar produciendo alrededor de 3.8 millones de barriles al día, pero la proyección que tiene Brasil es que para el año 2028 ellos van a estar produciendo 5.4 millones de barriles
para convertirse en el quinto mayor productor a nivel global. De manera pues que sí, necesitamos crear las condiciones para que se reactive en Colombia esa actividad. Y de paso, no me lo han preguntado, pero me adelanto a decirles que en Venezuela se está abriendo una ventana de oportunidad para Colombia, que por ahora está reservada únicamente a las empresas que autorice los Estados Unidos, que por las relaciones distantes entre el presidente Petro y Trump no están dadas las condiciones para que haya una apertura hacia Colombia, pero realmente el país y las empresas que tienen mayor vocación de contribuir a la reactivación de la industria de los hidrocarburos en Venezuela se llama Colombia. Y por eso espero que con el nuevo gobierno que se distensionen esas relaciones entre Colombia y Estados Unidos, Colombia pueda tener un gran protagonismo allá, porque definitivamente para hacerlo, esto pasa por Washington. Claro. Yo escuché una teoría muy interesante, me voy a referir a Venezuela porque me lo pones en la cabeza, y es un industrial muy visionario decía, la nueva perspectiva de Venezuela, no desde el punto de vista de las oportunidades de producción, sino también del consumo que se expande, le da una oportunidad a Colombia desde el desarrollo industrial interesante, que si uno la suma con la nueva política norteamericana de yo hago los negocios es con mis alineados, no con los no alineados, entonces, y Colombia que tiene manufactura liviana, que tiene oportunidades allá, pues como que un industrial podría ver, oiga, mi mercado local, pues lo debo mantener, pero se me abren puertas en Venezuela, se me abren puertas en Norteamérica. O sea, podríamos estar viendo un crecimiento de la industria siempre y cuando nos coja bien preparados con oferta de energía, y que también la industria trabaje el concepto, que es a lo que voy a llegar en la pregunta, y es eficiencia energética, porque no estoy muy seguro que seamos un país muy fuerte en eficiencia. ¿Tú qué dirías en eficiencia en la industria? Mire, Colombia tiene una eficiencia energética que no supera el 34%. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos desperdiciando el 66% de la energía. Y en donde peor nos va es en el sector transporte. Uh-huh. En el sector transporte la eficiencia no supera el 20%. O sea, el 80% de la energía que está consumiendo el parque automotor en Colombia lo estamos desperdiciando. Yo siendo ministro, cuando recibía a los transportadores que iban a reclamarme por esa labor ingrata que me tocaba como ministro cada fin de mes de sacar la resolución, generalmente aumentando el precio de los combustibles, yo les decía, mire, ustedes se preocupan solamente por el precio, pero preocúpense también por el costo que ustedes tienen en combustible. Entonces me decían, ministro, ¿por qué no nos explica? Mire, lo que sucede es esto. Los motores que ustedes tienen, los vehículos que ustedes tienen, son obsoletos. Y los motores viejos, los motores antiguos, hacen gárgaras con el combustible. Entonces, si se modernizan, y para eso se montó, desafortunadamente, fue un proyecto fallido, el de la chatarrización. Si se reemplazara el parque automotor, especialmente transporte de carga que tenemos en Colombia, estaríamos haciendo un uso más eficiente de la energía. De manera que en eficiencia es mucho lo que nosotros podemos hacer. Pero tú mencionabas las oportunidades que tiene Colombia, no solamente en Venezuela, no solamente en lo que tiene que ver con la industria de los hidrocarburos, sino con la industria fabril, con la industria manufacturera. Pero en la medida en que tú abres espacio en un mercado que perdimos y que era muy importante para Colombia, si lo recuperamos, eso va a reactivar la industria, la famosa reindustrialización de la que tanto se ha hablado, pero que poco se ha dado, y en la medida en que se expande y se dinamiza la industria,
vamos a necesitar de más energía. Y ahí nuevamente aparece con todos los galones el gas natural. Así es. Yo leía una estadística que los proyectos de cogeneración en Colombia no aportan más del 1% de la energía consumida, el 1%. El promedio del mundo, estoy hablando del promedio del mundo, 3.5 pesos, o sea, nosotros somos una tercera parte del promedio del mundo. Pero hay países que aportan el 15, el 20, el 25 vía cogeneración. ¿Le apostaríamos a eso? Creo que estamos en un atraso de entendimiento de esa oportunidad. Un proyecto de cogeneración es energía, eficiencia energética inmediata. Sí, pura. Mire, precisamente la ley 1715 de mayo del 2014, que me tocó sancionarla como ministro, y que es la que le dio el banderazo en Colombia a la transición con las energías renovables, un aspecto del cual poco se habla, pero que está contemplado allí y es una asignatura pendiente que tenemos en Colombia, es lo que puede lograrse en eficiencia energética. Y la ley 2099 del 2021, que es conocida como la ley de la transición, que vino a reforzar la ley 1715 y que amplía el espectro de las renovables, allí también se contempla el tema de la eficiencia energética. Tú estás mencionando el tema de la cogeneración. Pues precisamente en esta ley, en estas dos leyes, se abrió la posibilidad de que en Colombia los consumidores dejen de ser sujetos pasivos para convertirse en prosumidores, es decir, que produzcan su propia energía. Y esto que les voy a decir es increíble. Hasta la ley 1715, en Colombia, un industrial necesitaba una capacidad, por poner un ejemplo, de 400 kilovatios en su empresa, instalaba 800, resulta que los 400 restantes quedaban allí quietos, teniendo esa capacidad excedente, no la podía comercializar. A partir de la ley 1715 se abrió la posibilidad de los cogeneradores, autogeneradores. Otra posibilidad es lo que llaman la generación distribuida, que es aquella energía que se consume en donde mismo se genera, sin necesidad de pasar por las líneas de transmisión. Y todas estas son posibilidades que hoy se ofrecen de lo que tanto se está hablando, por ejemplo, de las comunidades energéticas. Todo esto contribuye a robustecer el sistema energético. Una de las alternativas a la que muy seguramente tendrá que recurrir el gobierno si finalmente se consolida el fenómeno del Niño, es precisamente que el gobierno dé señales regulatorias que incentiven la venta de esos excedentes de energía por parte de la industria, que esos autogeneradores tengan un incentivo. De igual manera, va a haber necesidad de que se le dé incentivos también a los usuarios para reducir su consumo de energía. Fíjense ustedes, con la consigna, o mejor, con la estrategia en el gobierno Santos en el año 2015, que tuvimos el amago de un racionamiento por cuenta también del fenómeno del Niño, se implementó una estrategia que se denominó Apagar Paga. Y era que el Estado le pagaba al usuario por la energía que dejara de consumir. Ustedes saben cuánto se ahorró de energía, 5%. O sea, nosotros, para serle franco, en el año 2015 no tuvimos racionamiento, pero tuvimos autorracionamiento. Exactamente. Oye, una idea final. Estoy despidiéndome hace rato. Vale, vale. No, yo no me puedo despedir sin hacer una última pregunta, entonces también estoy haciendo fila. La que despide eres tú. No, lo que iba a decir es que ese concepto tan maquinado pero tan poco entendido de transición energética
tiene como dos caras, como la cara de dónde busco, cómo la genero, la energía, pero también cómo la consumo. Y ahí la eficiencia realmente se Tiene habla poco. muy poco. Ujú. Pero al final ese concepto tampoco ha estado como tan definido. O sea, ¿ya llegamos a la definición perfecta de transición energética o eso es algo que todavía estamos descubriendo qué es? Mire, ¿tú sabes cómo llamo yo esa energía que uno deja de consumir haciendo un uso eficiente de ella? Negavatios. O sea, Megavatios. en lugar de megavatios, que Sí, es sí, lo que sí. se consume de la energía generada, lo que tú dejas de consumir son negavatios. Ujú. Pero eso, obviamente, para que se dé, es indispensable que se le den señales a los usuarios. Aquí, por ejemplo, ha hecho mucha falta que la CREC desarrolle un concepto que es el de la tarifa horaria. Yo lo denominé, a mi paso por el ministerio, el pico y placa eléctrico. Ujú. ¿En qué sentido? Si se establece una tarifa horaria en la cual, en la hora valle, porque es que la curva de demanda tiene dos picos, al mediodía y en horas de la noche. Entre esos dos picos hay unos valles en donde se consume menos energía. Pero ¿qué sucede? Tú tienes que tener la capacidad instalada para poder responder a ese pico. Porque si no tienes la suficiente capacidad instalada para esos dos picos, cuando llegues al pico, tú tienes que racionar energía. Si tú incentivas el consumo en horas valle, diciéndole al industrial, incluso al consumidor domiciliario, señores, si ustedes consumen energía, usted me compra energía, en las horas valle yo se la vendo más barata. Obviamente que ese es un atractivo, particularmente para los industriales. ¿Qué harían los industriales? Pues cambian su jornada de trabajo y entonces van a consumir más energía en esas horas valles que son más económicas y el resultado al final del día, ¿cuál sería? Un aplanamiento de la curva. De la curva. Estamos en mora de hacer eso en Colombia. De acuerdo. Bueno, yo creo que hemos disfrutado mucho de todo el conocimiento y el expertise que tú tienes alrededor, pues obviamente de todo el sector, Amílcar, y yo quisiera concluir cuáles son, arrancamos diciendo, las cosas están cambiando a favor del gas natural en el país. Y quisiera concluir y cerrar para nuestros clientes industriales, ¿por qué? De manera muy breve y sencilla, ¿cuál es el mensaje que se tienen que llevar? ¿Por qué las cosas están cambiando a favor del gas natural en Colombia en este momento? Lo primero es que para uno poder superar falencias y para uno superar situaciones de crisis, lo primero es admitir que se tiene esa crisis. Y estamos en una coyuntura en la cual se está dando una tormenta perfecta que nos está llevando a más requerimientos en materia de suministro de energía. Y en ese escenario, indudablemente que el gas natural tiene un papel muy protagónico gracias precisamente a las virtudes que tiene el gas natural desde el punto de vista eficiencia, desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista operativo. De manera pues que la perspectiva que vemos en Colombia del gas natural es halagüeña. De acuerdo. Bueno, Amílcar, Jota, no sé si tengas alguna Nos otra pasamos pregunta. el doble, pero no podíamos dejarlo pasar sin aprovecharlo al máximo. Amílcar, muchas gracias por tu compañía en este podcast. Todo tu conocimiento y tu experiencia realmente fue muy valioso para nosotros y sobre todo para nuestros clientes industriales. Y a ti, Jota, gracias por tu compañía siempre. Esperamos tenerlos de nuevo en una próxima ocasión.
Para todos ustedes, muchas gracias por ver, por seguir el podcast. Esperamos poder ofrecerles nuevos invitados de gran interés para ustedes. Y si quieren ver cómo convertimos nuestra visión en resultados, pueden consultar nuestro informe de gestión haciendo clic en esta URL o escaneando el código QR. Muchas gracias por su participación.